de la libre competencia, de la justa competencia. Sin embargo, agregan, no conocen el detalle de este proyecto, que quedó ahora en manos del Congreso. Bueno, esta era una de las promesas de campaña que se han ido transformando a poco andar de este gobierno en proyectos. Estamos con Gino Lorenzini, director, fundador, CEO, como quiera llamarle ahora que se va a pegar el salto a Estados Unidos. Felices y forrados, Gino, gracias por estar aquí, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Matías? Muy buenas noches. ¿Qué te parece en primer orden, mirado lo macro, un proyecto de este tipo, el que Chile tenga una AFP estatal? A ver, a nivel macro es positivo. ¿Y por qué es positivo? Finalmente hay mucha gente que sataniza de que el Estado no puede venir y entrar en una industria. Tienen miedo. Pero en la práctica veamos lo que ocurre con Banco Estado. Banco Estado viene y genera 5 millones de cuentas RUT. ¿Qué pasaría con esos 5 millones de personas que no tengan acceso a una cuenta corriente? No estarían bancarizados. No estarían bancarizados. Entonces, esto ocurre lo mismo en las AFP. Hay casi 10 millones de trabajadores afiliados a las AFP, pero solo 5 millones cotizan regularmente y el resto, 5 millones de personas que tienen lagunas, que no se imponen, que no tienen una educación financiera. Tocaste el primer punto, Gino, interesante. Vamos a aumentar la cobertura, por lo tanto, en ese principio. ¿Por qué una AFP estatal podría atraer a personas que hoy no están cotizando, ya sean a los que tienen laguna o los que sencillamente no cotizan? ¿Por qué sí en una AFP estatal? ¿Cuál es el atractivo de esa AFP estatal? No, porque por el tema de cobertura cercanía, hay cuántos pueblos olvidados, pueblos de 20.000, 30.000 personas, que no tienen una AFP. Entonces no tienen dónde consultar dudas normales. Y al resolver esas dudas tú sabes que puedes incrementar un 30% tu jubilación futura solo tomando decisiones correctas hoy. Decisiones como cambiarte de AFP. A partir del 1 de agosto, si tú te cambias por ejemplo a AFP Plan Vital, tú puedes disminuir tu costo de comisiones un 1%, es decir, tu sueldo líquido aumenta un 1%. Si ese sueldo tú lo redestinas a, por ejemplo, una APB, tu jubilación futura puede aumentar un 10 hasta un 15%. Ya. Entonces, con mayor cobertura podríamos llegar a públicos que hoy no están siendo atendidos. Estamos hablando de independientes, porque los que son empleados, su empleador, el que se encarga, sea por lejano que sea el pueblo, tiene por obligación legal que imponerle a la persona. Exactamente. Otra cosa es que hay algunos que no cumplen, pero eso ya es una ilegalidad como tantas otras. Por lo tanto, cobertura por llegada a lugares más remotos, como lo hace Banco Estado. Claro. Que llega con su cajero, con su banca móvil. Ok, cobertura. ¿Qué otra cosa es beneficioso tener una AFP estatal? Educación, es decir, obviamente que puede hacer toda una campaña local que eduque a las personas. El tema de educación es fundamental. Entonces, esos dos aspectos son positivos. Ahora, ¿qué aspectos no debería generar mayor trascendencia? ¿Por qué? Porque los argumentos de tanto en campaña como en el inicio del gobierno, como hoy, la campaña de quienes favorecen el AFP estatal no ha dicho que es mayor cobertura en general, sino que se enfocan a decir precio y rentabilidad. Vamos a tener mejores precios, vamos a generar más competencia, por lo tanto van a bajar los precios de comisión. ¿Eso va a ser así? No va a ser así. Y lo planteo de la siguiente perspectiva. AFP Plan Vital, para entrar a competir, porque se estaba quedando fuera, tuvo que bajar sus comisiones 5 veces y son las comisiones más bajas del mundo. Ojo, que si la AFP estatal tira comisiones más bajas, estaría bajo sus costos. De hecho, Plan Vital está bajo sus costos. Su costo es de 0,6 y está en 0,47, apostando de que con las 700.000 personas nuevas va a lograr respirar a partir del segundo año. Es decir, la AFP Plan Vital se tiró el precio al costo. Entonces, si es que entra el Estado, tendría que estar siendo subsidiado y eso no sería una libre competencia. Entonces, ahí hay que ser claro, por costo es muy difícil que la AFP estatal baje los costos siendo responsable. Ojo. La AFP estatal no podría trabajar a pérdida porque entonces irían al Tribunal de la Libre Competencia, la AFP a decir, momento, el Estado es un competidor desleal. Exactamente. Eso no podría ser. Y hoy día la presidenta Bachelet dijo claramente de que va a respetar todas las reglas del DL 3500. Entonces, van a jugar en la misma cancha. Entonces, ¿cuál es el tema? Por costo no se puede hacer nada. Por servicio puede aumentar el servicio. Perfecto. Viene el tema servicio. El problema, y que es el problema más importante, es la rentabilidad. Sí. Tú sabes, Matías, que solo aumentando de un 6% de rentabilidad a un 9% de rentabilidad histórica, tú podrías cuadriplicar las jubilaciones. Es decir, si hoy en día 6 de cada 10 chilenos se están jubilando con menos de 150.000 pesos, podrían llegar a jubilarse con 600.000 pesos solo por realinear los incentivos. Y acá quiero ser bien claro.
En 2008 los chilenos perdimos 40% de nuestro ahorro, 40%. Con la caída de las bolsas internacionales. Claro, pero antes las AFP, las 2 primeras décadas, nunca perdieron porque tenían los incentivos bien alineados. Si tú perdías, la AFP te compensaba y habían 2 fondos, que era el Fondo de Reserva de Fluctuación y el encaje, que cubrían y tú nunca perdías. Entonces, hubo crisis del 81, hubo crisis del 2000, 2001 y 2002, que hubo fuertes pérdidas globales y el fondo se no perdió ni un peso porque estaban estos fondos para proteger a los afiliados. Y esa era la contraprestación. Yo pago mensualmente una comisión alta, pero yo nunca pierdo. Pero ¿qué es lo que pasa? Se crean los multifondos, te dan la alternativa de elegir entre 5 opciones, pero no te dice la letra chica que tú pasas a ser responsable por el riesgo de pérdida. Y ese es el mayor error del sistema de AFP. Si es que no se hubiesen creado los multifondos... ¿Hay que abolir los multifondos a tu juicio? Puede ser una opción. Incluso eso me perjudica a mí como emprendimiento, pero acá hay que ver el bien común. El bien común más importante es que la gente no vuelva a perder en las AFP. Y hoy en día el problema es que hay un incentivo perverso. ¿Cuál es? Que hay una banda de rentabilidad. Por ejemplo, en el fondo C no puede perder más de 2% bajo el promedio. Si pierde más, la AFP quiebra instantáneamente, porque como ya no tiene este colchón de que era un 5% de fondo de reserva más un 10%, más otro 5% de encaje, tenía un colchón que podía jugar un poco más y arriesgarse y brindar mayor rentabilidad. Con esta eliminación del Fondo de Reserva de Fluctuación, que fue justo en marzo del 2008, que se generó justo antes de la crisis, que las AFP tienen todos los incentivos a tener los mismos portafolios, las mismas rentabilidades, porque... Se mueven todos iguales. Se mueven todos iguales porque la ley está mal diseñada, porque si es que no se mueven iguales, es decir, entre comillas están como coludidas, pero por sobrevivencia, porque si es que renta un poco menos, quiebra automáticamente. Y yo no sé qué va a suceder con la AFP estatal, porque si entra a competir, las otras AFP se van a poner a competir y acá o van a quebrar la AFP privada o la AFP estatal podría entrar en el encaje y podría perder miles de millones de dólares. ¿No puede entrar a jugar el mismo juego que los otros? Es que puede entrar a jugar, pero es que al final, si de hecho yo he evaluado en profundidad hacer una AFP ciudadana y está el proyecto hasta esperar qué es lo que pasó con la comisión y qué es lo que pasó con la AFP estatal. Pero el problema real es que yo no puedo entrar a competir porque está esta banda de que se copian los portafolios. Es decir, para la crisis del 2008, siendo bien claro, en un mes todas las AFP perdieron en promedio un 21%. Al todas perder lo mismo, no compensaron. Y si es que hubiese salido alguna, probablemente en octubre del 2008 tuvo que haber quebrado una AFP por este concepto. Entonces, ahí hay un muy mal incentivo de la ley. Hay un problema legal. Hay una comisión que actualmente la presidenta Bachelet ha convocado con diversidad de expertos, y todavía no está la resolución, todavía no está el trabajo de ellos, pero muchos expertos hace tiempo vienen escribiendo que el mayor problema de este sistema tiene que ver con las lagunas, es decir, con la inestabilidad laboral que no estuvo planteada en el origen, en el diseño del sistema, y otro es que tampoco se contabilizó que hoy día tener una esperanza de vida, la mayoría de la gente llega a los 80 años, claro, muchos, y se jubilaron a los 65. Trabajaste 35 años para financiar lo que antes eran 15 y hoy día hay que financiar 30. No alcanza, lo ahorrado, sí. El chanchito se acaba antes de lo que de tu vida, porque se alargó la vida. ¿La AFP estatal viene a resolver alguno de esos dos problemas? No. Y ahí quiero ser bien claro, nosotros vamos a proponer en la comisión, personalmente como Comunidad Feliz y Forrado, 2 temas. Para el problema de la longevidad, acá hay que ser previsores y que el Estado le deposite 1 millón de pesos por hijo recién nacido. ¿Qué consigues con eso? Que eso gana interés compuesto y ese 1 millón de pesos la persona va a tener más de 49 millones de pesos, es decir, una jubilación aproximada de 250.000 pesos garantizada. Es decir, podríamos erradicar la pobreza de acá a 65 años más. Se duplica cada 8 años, ¿no? Más o menos con la rentabilidad. Más menos. O sea, todo depende de pesos, cada 8 años se duplica. Claro, esto asumiendo una rentabilidad de 6%. ¿Qué es lo que pasa? Si a eso tú sumas, que ¿cuál es el otro problema? Lagunas, que trabajamos 40 años y solo ahorramos 21. Con 21 años de ahorro no puedo financiar 40 años de vejez. ¿Cómo se complementa eso? Un subsidio del Estado a partir de los 18 años, toda persona que no se imponga por el motivo que sea, no importa que sea estudiante, no importa, el Estado le deposite 10.000 pesos mensuales. ¿Qué consigues con eso? Que en el peor escenario, una persona nace, tiene el 1 millón de pesos, le suma 10.000 pesos mensuales, una ama de casa, y ella se va a jubilar con un basal de 400.000 pesos. El hijo feliz,
cuesta 500 millones de dólares, la otra propuesta 1.200 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de que estas dos propuestas cuestan 1.700 millones de dólares al año, siendo que hoy el sistema, por poner la plata al final, está derrochando 11.100 millones de dólares. Es decir, solo haciendo una pequeña reasignación de recursos de forma inteligente, vamos a lograr venir y resolver el problema a largo plazo. Mirado a grandes números, tasa de reemplazo, que es lo que se llama lo que usted gana al mes siguiente que se jubila respecto de lo que ganaba cuando estaba activo. ¿La tasa de reemplazo hoy día cuál es promedio? A ver, la promedio con cifras oficiales es de 37% y la promesa era de 70%. ¿Tú crees que con un sistema como este que estás planteando tú, cuál sería la tasa de reemplazo? Alrededor del 100%. ¿100%? Sí, es que vamos nuevamente conceptualmente, ¿cuáles son los problemas a nivel global? A ver, por cada año que pasa, la expectativa de vida está aumentando 1,15 años por el efecto de la tecnología en todo lo que es el área médica. Entonces, eso es un riesgo que después vamos a estar viviendo 120 años. La única forma de evitarlo es ahorrando este fondo inicial al nacer. No hay otro camino, hay que ser previsores. Hoy en día lo hace Nueva Zelanda. ¿Qué es lo que hace? Tú comienzas a trabajar a los 18 años y te depositas $2.000, el mismo $1.000.000, pero nosotros planteamos vamos antes, es decir, tiene que ser al momento de nacer porque ganamos 18 años de interés compuesto. De hecho, no sé si tú sabes, el 50% de la jubilación queda marcada en el ahorro de los primeros hasta el año 35. Cuando tú cumples 35 años, si tú, por ejemplo, tienes 20 millones de pesos, puedes dejar de trabajar y te vas a jubilar con 500.000 pesos por el efecto del interés compuesto. Entonces, el problema de la longevidad se soluciona con un fondo inicial y el problema de las lagunas se resuelve con un flujo pequeño pero constante. Es mucho más importante depositar estos 10.000 pesos todos los meses a tener una laguna y depositar esporádicamente 100.000 pesos. Felices Forrado, entonces, ¿tú no crees que esta sea la solución? La AFP estatal por sí y ante sí, la solución para las lagunas, la tasa de reemplazo, las jubilaciones dignas y los problemas de vejez de la población, no están ahí la solución? A ver, si tú complementas la AFP estatal con estas dos propuestas, ahorro al hijo, ahorro a todos los que estén desempleados y, lo más importante, devolver el riesgo de pérdida a las AFP, ¿qué va a suceder? El sistema los primeros 20 años nunca perdió y generaba rentabilidades promedio en torno al 15%. Hubo años que rentó un 50%. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la rentabilidad y solo por el efecto de aumento de rentabilidad, 3 puntos, sí, claro, implica cuadriplicar la jubilación. Es decir, solucionamos todo el problema integralmente y lo más importante, en cualquier escenario. Si acá hemos escuchado a gente de la Asociación de AFP que dice, no, que el sistema funciona perfecto. Sí, pero para un 10% de la población. ¿Qué pasa? A ver, te cuento un caso que conozco, un jardinero. Ahorró toda su vida, viene del sistema antiguo, más de 5 años trabajando en el sistema antiguo, su jubilación va a ser 20.000 pesos. Eso es indigno y eso hay que cambiarlo, pero con un switch de mejorar el sistema de forma integral. Esto es lo que nosotros llamamos sistema mixto. Más que entonces que AFP estatal, que puede ser un aporte en la medida que pueda competir, está por verse, tú eres escéptico, es ver esta comisión, cuáles son realidades o propuestas para reformar este sistema. Gino Lorenzini, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Matías. Muy bien. En instantes, Arturo Vidal afirmó que La Roja es un equipo suicida.